Como sus predecesores en todas las guerras, los veteranos americanos de la campaña en Vietnam que regresan a su vida civil tienen sus mentes repletas de memorias que perdurarán por el resto de sus días. No importa qué tan lejos del frente haya estado, un hombre siempre recordará esos días en los cuales, de forma pasajera, su existencia diaria se aproximó a lo heroico. El veterano Sven Eriksson, como lo llamaré en este artículo, ya que usar su verdadero nombre puede poner en riesgo su vida, también ha vuelto con memorias, pero él no sabe cómo las afectará el paso del tiempo. De esta forma comienza un artículo publicado en el Pasquín The New Yorker en octubre de 1969. En el mismo no se relataba una historia de heroísmo, sino más bien de horror. Un soldado arrepentido y avergonzado recapituló en detalle cómo 4 compañeros del ejército de los Estados Unidos secuestraron, amordazaron, violaron y asesinaron a una joven vietnamita de tan solo 21 años. Tecnicismos y la inoperancia de la justicia militar dejaron pronto en libertad a los perpetradores de uno de los crímenes de guerra más brutales de los que se tenga registro. No obstante, aquel artículo, junto con la impactante película Casualties of War de 1989, arrojaron nuevamente luz sobre el caso. En este nuevo video de historia militar, queremos transportarte hacia Vietnam a mediados de los años 60 para conocer a Phan Thi Mao y a los hombres que le arrebataron la vida en el infame crimen de la colina 192. El 17 de noviembre de 1966 se llevó a cabo una reunión que desembocó en uno de los crímenes más aberrantes de la historia militar estadounidense. En aquella conversación, el sargento David E. Gervais, de apenas 20 años, y el soldado Stephen Cabot Thomas, de 21, hablaron con otros 3 miembros de su escuadrón. Sus nombres eran Robert Storbay, Cipriano S. García y José C. García, todos de edad similar y miembros del 2º Batallón Aerotransportado y el 8º Batallón de Caballería. Gervais y Thomas relataron sus planes de secuestro a una muchacha durante una misión de reconocimiento prevista para el día siguiente. La idea era tomar por la fuerza a la primera mujer vietnamita que se cruzara en su camino y llevar a cabo todo tipo de crímenes indescriptibles sobre su cuerpo. Muchos años después de esa terrorífica reunión y bajo el seudónimo de Sven Eriksson, el soldado Storbay recordaría: Gervais hablaba sobre conseguir a una mujer con el fin de tener relaciones sexuales para luego al cabo de 5 días matarla. Él afirmó que sería bueno para la moral de la tropa. Una vez presentado el tétrico plan, era momento de ponerlo en acción. Oficialmente, el objetivo de la misión era llegar hasta la colina 192 en el valle de Bong Son, lugar en el que había un barranco con un amplio complejo de cuevas ideal para la actividad del Vietcong. La patrulla debía recoger información sobre búnkers, trincheras y caminos que no figurasen en el mapa, así como localizar depósitos de armas, municiones y equipo. Con el tiempo se supo que esto era apenas una excusa. Aproximadamente a las 5 horas de la madrugada del 18 de noviembre de 1966, un escuadrón norteamericano entró a la pequeña aldea de Cat Tuong, en el distrito de Phu My, al sureste de Vietnam. Las tropas de Washington no estaban allí para realizar una operación militar o para desarticular una unidad enemiga, sino como depredadores sexuales. Fue así como dieron con Phan Thi Mao, de 21 años, a quien arrebataron de su cabaña sin prestar atención a los llantos de su madre y de su hermana pequeña. Los soldados Gervais, Thomas, José García y Cipriano García la amordazaron, ataron sus muñecas con una cuerda y se la llevaron. Era momento de marchar, no querían que ningún helicóptero los viera, por lo que solo se detuvieron de forma esporádica hasta encontrar un lugar adecuado para su crimen. Más tarde, después de instalar un campamento en una cabaña de paja abandonada,
Todos los hombres violaron a Mao por turnos durante una jornada infernal. El soldado Robert Storbay estuvo presente en el ataque, pero no participó del mismo. Al día siguiente, en medio de un tiroteo con el Vietcong, surgió en los soldados Thomas y Gervais la inquietud de que la mujer sería vista con el escuadrón, lo que dejaría en evidencia su crimen. Es bajo ese riesgo que Thomas llevó a Mao a un área de maleza y aunque la apuñaló 3 veces con su cuchillo de caza, no logró matarla, al menos inicialmente. Cuando ella trató de huir, 3 de los soldados fueron tras de ella, pero fue nuevamente Thomas quien la atrapó y le disparó en la cabeza con su rifle M16, cerrando de forma brutal uno de los crímenes más sangrientos perpetrados en Vietnam. Tiempo después, durante el juicio militar, se le pidió al soldado Storbay que describiera el sonido que hizo el cuerpo de Mao al ser apuñalado. El joven respondió: «Bueno, yo cacé y destripé venados. Era tal como cuando le introduces el cuchillo al venado, es un ruido sordo o algo por el estilo». Ante crímenes aberrantes no existe camaradería y no todos los soldados profesaron la misma falta de humanidad. Fue por esto que Robert Storbay denunció la violación múltiple llevada a cabo en el frente de batalla. En un primer momento, la cadena de mando, incluyendo al comandante de la compañía, no tomó ninguna medida al respecto, pese a tratarse de un crimen de una brutalidad sin antecedentes. Storbay recibió entonces amenazas contra su vida por parte de los soldados que participaron en la vejación y asesinato de la joven. Pero Robert estaba decidido a ver que los autores del crimen fuesen castigados. Su persistencia en la denuncia del delito a las autoridades superiores finalmente dio lugar a un consejo de guerra contra sus 4 compañeros de pelotón. Durante ese proceso se pudo identificar el nombre de la víctima gracias a las palabras de su hermana. Fue así que Phan Thanh Mao fue conocida por primera vez como una persona con familia, amigos y una vida por delante. Luego del juicio, los soldados Thomas, Cipriano García y José García fueron condenados por violación y asesinato en marzo y abril de 1967. Por otra parte, el sargento Gervais fue encontrado culpable en el cargo de asesinato, mas no en los cargos de violación. Durante el juicio de Thomas, que fue quien llevó a cabo el apuñalamiento y efectuó el tiro de gracia que mató a la joven vietnamita, el fiscal pidió al jurado imponer la pena de muerte sobre el soldado, debido a la extrema falta de moral en su comportamiento, agravado por tratarse de un representante del ejército. El tribunal, sin embargo, terminó condenando a Thomas a cadena perpetua. El problema es que esta primera sentencia fue eventualmente conmutada por 20 años. Luego esta se redujo a 8 años, lo que lo hizo elegible para libertad condicional luego de cumplir la mitad de ese tiempo en prisión. Thomas fue liberado el 18 de junio de 1970, pero lo increíble es que este no fue su último encontronazo con la justicia. Varios años después, en 1992, fue acusado de ser cómplice en el asesinato de un marinero afroamericano a bordo del USS Saratoga. Thomas y el perpetrador del homicidio eran miembros y líderes en una iglesia de supremacismo blanco conocida como la World Church of the Creator, lo que profundiza más la teoría de que su crimen sexual fue motivado por un profundo odio racial hacia la joven vietnamita. De igual modo que con Thomas, la condena inicial para el sargento David Edward Gervais era de 10 años, pero la misma se redujo a 8, por lo que al cabo de 4 años también pasó a ser elegible para ser liberado luego de cumplir la mitad de su sentencia. Esto se concretó el 9 de agosto de 1969. El último clavo en el ataúd de la justicia militar fue colocado en 1968, cuando José García fue absuelto por completo durante la apelación de su condena inicial de 15 años. En ese revés, también se revirtió su baja deshonrosa del ejército, ya que se determinó que sus derechos de la Quinta Enmienda fueron violados durante la investigación, por lo que su confesión fue descartada como inadmisible. Por su parte, la sentencia de Cipriano García se acortó a apenas 22 meses. Todos los soldados, excluyendo a Storbay, fueron dados de baja del ejército al regresar a Estados Unidos.
Este video inicia con un artículo, y es que sin ese material probablemente esta historia sería incluso menos conocida. El autor fue el periodista Daniel Lang, que no solo leyó los 7 tomos que relatan en detalle el proceso judicial, sino que viajó hasta Minneapolis para entrevistar a Robert Storbay, quien narró lo ocurrido bajo un seudónimo. De todas las memorias que le dejó la guerra de Vietnam, hay una imagen recurrente que persiguió a Storbay por el resto de su vida. El rostro de una joven campesina vietnamita a la cual conoció durante 24 horas, las últimas de su vida. No existen fotos de Mao, pero su cara era la de miles de mujeres de Vietnam que sufrieron un destino similar. Junto con ese recuerdo, una pregunta persiguió al soldado por años. ¿Pudo haber hecho más para salvar a la muchacha? Es una incógnita de difícil solución. Lo cierto es que sin su testimonio, el caso jamás hubiese ganado la notoriedad que tuvo. Mucho menos hubiese sido posible la adaptación cinematográfica de 1989 dirigida por Brian De Palma, la cual hizo aún más conocido el crimen de la Colina 192. Los hechos aberrantes parecen ser una constante en cada guerra. La deshumanización de ambos frentes saca lo peor en los soldados, transformándolos en agentes de la destrucción, olvidando los verdaderos motivos por los cuales están luchando. Muchos estudios sobre el accionar de los soldados en Vietnam concluyen que prácticas como el fusilamiento masivo o las violaciones eran tan integrales al accionar militar como los bombardeos o las patrullas nocturnas. Simplemente era lo que un soldado tenía que hacer. En su entrevista, Storbay reflexionó sobre cómo la muerte diaria puede cambiar la mente de un joven. De un día al otro podías ver los cambios en los chicos de nuestro bando, jóvenes decentes que nunca se animarían a decirle amarillo a un oriental en Estados Unidos. Pero ahora estaban en la otra punta del planeta, en un país extraño, donde era difícil diferenciar amigo de enemigo. Más allá de la motivación que elijamos creer, lo cierto es que los asesinos de Phan Thi Mao jamás pagaron por su crimen. Así llegamos al final de este video, pero nos gustaría leer tu opinión sobre este impactante caso. ¿Crees que la justicia militar actuó de buena fe o se intentó encubrir lo ocurrido en Vietnam? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.